de participar con el colegio. Espérate, espérate. No. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Pues agradecerles a la mesa directiva, al doctor Rodríguez por la invitación, que cada vez es una sesión que toma más auge y que creo que todos tenemos el compromiso de asistir y estar con el colegio para que esto siga creciendo y que desde luego sea en beneficio de los fellows, de los pacientes y de nosotros mismos. El tema de hoy, como la mayoría es muy interesante, creo que va a haber muchos comentarios y vamos a irlo dándole una secuencia para que todos participen. Voy a presentar a los fellows que participarán, la doctora Miriam Gil y el doctor Adrián Martínez. Ellos son, les llamamos Fellow 2 porque son generación intermedia y ellos terminan en agosto. Lo que pasa es que hemos dividido aquí, hay Fellow 1 y Fellow 2 para que siempre quien esté aquí ya tenga un antecedente que conmigo trabajando por lo menos 6 meses. Entonces, con ustedes la doctora Miriam, que va a empezar con el caso clínico, y muchas gracias y buenas tardes. Okay. Ok, ahí pueden ver mi pantalla. Buenas noches. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión del caso clínico del día de hoy. Cargo de, pues, del Hospital Ángeles, con nuestro profesor, el doctor Juan Antonio López Corbalán, pues jefe de la división de cirugía y director del curso de cirugía mínimamente invasiva y obesidad. Mi nombre es Miriam Gil y vamos a comenzar. El nombre de nuestro caso clínico es banda gástrica ajustable, complicación poco frecuente. Los datos de nuestro paciente, sus iniciales JS, es un masculino de 37 años, originario y residente de California, y acude a consulta por primera vez en junio del 2006 con nosotros. Como antecedentes familiares de importancia, vemos que tiene una carga genética fuerte para diabetes mellitus, así como cardiopatías y obesidad. Y como antecedente personal patológico, cuenta solamente con hipercolesterolemia y obesidad. Si el paciente refiere sobrepeso desde la adolescencia, multitratado con planes nutricionales sin éxito a largo plazo, y en el momento de la consulta, el paciente tiene un peso de 112 kilos con una talla de 1.73, lo que es igual a un IMC de 37.4 kilogramos sobre metro cuadrado. El paciente debería tener un peso ideal de 70.2 kilos, lo que nos da como exceso de peso de 41.7 kilogramos. Entonces, el paciente acude a nuestra consulta con el deseo de perder peso, pues sobre todo por la carga genética que tenía el paciente. Entonces, el paciente, ¿alguien me puede decir si el paciente es candidato para alguna cirugía o algún procedimiento bariátrico? ¿Alguno de los fellows? ¿O cuál sería el procedimiento adecuado para él en este caso? Bueno, recordando que en el 2006 hasta incluso un 40% de los procedimientos que se realizaban en Estados Unidos era la colocación de banda gástrica y un 90% en Australia, pues este paciente lo vimos como candidato para banda gástrica ajustable. Al paciente en el momento de no tener una contraindicación absoluta como lo sería el reflujo gastroesofágico severo, pues consideramos que el paciente es candidato para la banda gástrica, por lo cual se programa para cirugía, se le hacen las valoraciones preoperatorias pertinentes, la ve la nutrióloga, le da una dieta preoperatoria y una dieta que va a continuar a lo largo del seguimiento, lo valora psicología y lo valora medicina interna, sobre todo para, pues, aprobar la cirugía. Se realizó la cirugía el día 26 de junio del 2006. Se coloca una banda gástrica ajustable por vía laparoscópica, esta de 10 centímetros, de la marca Allergan.
Pues como hallazgo se encontró hepatomegalia leve y no hubo ninguna complicación durante la cirugía. Se le realiza un esofagograma al paciente a las 24 horas después de la cirugía, donde se observa pues una correcta posición de la banda, así como un paso adecuado del medio de contraste sin datos de fuga u obstrucción. Se le inicia dieta líquida al paciente a tolerancia y se da de alta a las 48 horas. En esta tabla podemos observar el control de ajustes de la banda gástrica, así como el peso. Lo más relevante es que al momento, un mes después de su cirugía, de la colocación de la banda, el paciente tiene una pérdida de 12 kilos el primer mes. Y en mayo del 2007, el paciente tiene un peso de 97 kilos, perdiendo pues nada más 15 kilos, ¿verdad? Un año después de su cirugía. El paciente en diciembre del 2006 inicia con síntomas de reflujo gastroesofágico. Vemos que hay una poca pérdida de peso y a los 4 años de su cirugía inicia con una reganancia de peso. Entonces, continuando con el ajuste, en julio del 2012 el paciente continúa con los síntomas de reflujo gastroesofágico. Se ve que hay una reganancia de peso, por ello se refiere al paciente a endoscopía. El reporte de esta endoscopía fue esofagitis, pangastritis sin datos de penetración o erosión de la banda. Se valora al paciente en el 2012 con un peso de 106 y con datos de reflujo gastroesofágico severo, por lo cual se decide pues, el retiro de la banda, así como un procedimiento de conversión. ¿Alguien de los fellows me podría comentar qué procedimiento le ofrecerían o qué procedimiento bariátrico es candidato a este paciente con los datos que tenemos? Bueno, continuando, pues se programa a este paciente para el retiro de la banda gástrica y se decide realizar un bypass gástrico, sobre todo por el peso que mantenía el paciente, los antecedentes heredofamiliares y sobre todo por el reflujo gastroesofágico que estaban presentando en este momento. Entonces se retira la banda y se realiza el bypass gástrico sin ninguna complicación. Un mes después de realizar la cirugía, el paciente acude a consulta de valoración con 11 kilos menos, un IMC de 31.7 y pues se insiste en la toma de suplementos de proteínas, multivitaminas y se sugiere iniciar con un ejercicio cardiovascular. Se le da cita abierta para seguimiento y al cumplir 6 meses de posoperatorio. El 28 de enero del 2013, 4 meses después de haberle realizado el bypass, el paciente tiene una pérdida de 24 kilos con un IMC de 27.6, pero el paciente refiere intolerancia a alimentos sólidos y líquidos, vómito postprandial desde hace un mes. Entonces, en este momento tenemos un paciente con disfagia a sólidos, parcialmente a líquidos, el antecedente de haberle retirado la banda gástrica y de haberle hecho un bypass gástrico en Yedder-Roux. ¿Alguien me podría decir qué estudios de diagnóstico terapéutico le solicitarían en este momento al paciente? Un trago. Un trago, se hace el trago. Ok, perfecto. Entonces, se le realiza el trago. ¿Alguien me gustaría describir el trago hidrosoluble? ¿Qué ven? Doctora Paloma Arellanes, ¿le gustaría describir el trago hidrosoluble? Pues se ve dilatación del esófago. Ok. Pues bueno, aquí el reporte Como fue una pseudoacalasia. ¿Perdón? Similar a una pseudoacalasia, una dilatación en tercio distal del esófago. Ok, bueno, pues una permeabilidad muy limitada de la anastomosis. La mayoría del contraste se almacena, ¿no? ¿Qué otro estudio le harían posterior? ¿O le solicitarían?
Bueno, pues para complementar el primer estudio se le solicitó una endoscopía, la cual reporta una disfagia post-estatus de bypass gástrico, una posible angulación de la anastomosis o de la o estenosis grado 1, por lo cual el endoscopista menciona que le realiza una dilatación de la anastomosis gastroyeyunal. Sin embargo, al momento de valorar al paciente en su consulta, en la consulta el paciente continúa refiriendo la sintomatología, por lo cual se habla con el endoscopista y se solicita una nueva endoscopía. En la nueva endoscopía, el doctor endoscopista menciona dilatación esofágica con terminación sacular, resistencia en la unión esófago-gástrica, un esófago diverticular y un pouch normal. Se le realiza igual otro esofagograma para confirmar lo que se estaba viendo. Y pues se continúa viendo la misma situación, ¿no? El esófago sacular, no hay adecuado paso del medio de contraste. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que se le realizaría al paciente? ¿Alguien me puede decir? Una manometría de alta resolución. Ok. Una impedancia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una dilatación endoscópica. ¿De qué? ¿De qué parte? ¿De qué? De la anastomosis. Ok, de la... Pues la anastomosis gastroyunal estaba normal, no estaba estenosada, entonces no era en ese caso lo que se tenía que resolver. Ok. Bueno, sí se le solicitó una manometría, recordemos. En esta manometría pues podemos ver una dismotilidad importante y contracciones simultáneas no progresivas, lo que nos da pues aperistalsis del esófago. ¿Ustedes qué le harían en este caso? ¿O qué solicitarían a continuación o qué procedimiento realizarían? Una impedancia esofágica. Aquí me voy a meter yo porque quiero llevar en orden la sesión. Que me está diciendo una impedancia, ¿con qué motivos? Aquí ya tenemos un paciente con disfagia y ¿qué le vamos a hacer? La impedancia sería un estudio diagnóstico, pero ¿qué esperan encontrar esta para hacerle qué? ¿Qué le harían? Pues hay que revisar la cirugía, verificar si se retiró completamente el anillo de la banda y... Sí se retiró el anillo completo de la banda. Yo hice la cirugía y sí tenía. Hay que recordar que el paciente se le hace el bypass y estuvo perfecto. Hasta los 3 meses después del bypass empezó con síntomas de intolerancia a sólidos y luego intolerancia a líquidos. Quien dijo una impedancia, ¿qué es lo que quiere encontrar o qué busca? Y la otra pregunta sería, ¿es candidato a cirugía o no? Y si es candidato a cirugía, ¿qué busco y qué le voy a hacer? Serían los 2 puntos. Solicitaría, doctor, una impedancia. ¿Cómo está, doctor? Le habla Lourdes. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver si hay trastornos de la motilidad. La manometría, La manometría sí. su función es ver los trastornos de motilidad y ver las condiciones del esfínter. O sea que con eso ya está resuelto el problema. Ok. Entonces, quienes están de acuerdo, ya se describió la manometría. Aquí el punto yo le preguntaría a los fellows o quien quiera opinar, hasta ahorita donde vamos, si es candidato a cirugía. Y el punto más importante, ¿qué le voy a hacer? Si ven, la primera endoscopía fue fallida porque nos reportaron que hasta dilataron la gastroyeyuno. Volví a hablar con el endoscopista y le repitió la endoscopía y cambió de opinión. Entonces, aquí el punto que tenemos un paciente de bypass que tuvo banda a más del año, a los 5 años, 6 años, se le hace un bypass, tuvo muy buena baja de peso, pero 3, 4 meses después del bypass empieza con intolerancia a sólidos y después a líquidos. El punto es, ¿qué le voy a hacer? Si lo voy a operar o no lo voy a operar, ¿qué le voy a hacer? ¿Alguien que quiera operarlo? Tenemos que operarlo. Buenas tardes, soy el doctor Cham. ¿Y qué le vas a hacer, Cham? Bueno, aquí el pouch está
y no utilizable, ya no se dio con las dilataciones, lo que quiere decir que hay mucho tejido fibroso. Ahora te voy a decir un Entonces, dato. El pouch, ya cuando hicimos la segunda endoscopía, no tiene nada. La gastroyeyuno está perfecta. No es por ahí. Eso opinó mucha gente también y la gastroyeyuno no tiene ningún problema. Entonces, el problema de la aperistalsis, ahí tenemos que hacer una miotomía. ¿Ok? Entonces lo meterías para una miotomía. ¿Alguien piensa supuesto que sí. diferente? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sumar un estudio o quiere comentar algo? Porque el paciente está muy incómodo, no tolera la comida. Y lo tengo aquí en mi oficina todos los días, doctor. Ya me hicieron 2 endoscopías, me hicieron manometría. ¿Qué me va a hacer? Paso saliva y la regreso. Y ya le pagué bastante dinero, doctor. ¿Qué le voy a hacer? ¿Alguien que quiera opinar? Aquí es el punto. A ver. Y ya dijo el doctor Cham que el pouch. Muchos dijeron que la gastroyeyuno estaba normal. Fui a la segunda endoscopía con el doctor y el pouch y la gastroyeyuno no tiene ningún problema. Lo dilató previamente sin ameritar. Hola, hola. ¿Sí? Soy el doctor Verbonen de aquí de Tijuana. Ajá. Muchas gracias, Juan. Tu caso es muy interesante. Cabe mencionar que este tipo de pacientes que ya tuvieron banda, pues pueden presentar muchas cosas desde la peristalsis, puede presentar una estenosis, aunque se haya quitado el anillo fibroso. Podría intentarse hacer una dilatación con balón hidroneumático. Y si no funciona, pues con balón Pero sí, hidroneumático. ¿qué vas a dilatar? La gastroyeyuno está normal. Pues, ¿dónde más puede estar estenosado? O sea, podemos pensar que está normal, pero no tengo duda que está normal. Sí, las bandas no producen problemas en un bypass de la gastroyeyuno. No, ahí no es el problema. Bueno, ya voy a ir al diagnóstico y la doctora les va a... Mande. ¿Puedo intervenir? A ver, adelante. Soy resultado. ¿Aló? Están hablando 2 personas al mismo tiempo. Sí, tenía una pregunta. Luego de conocer el caso, le realizan la manometría y la impedancia. Eso arroja un diagnóstico. Cuando hablan de aperistalsis, estaríamos interpretando que el paciente pueda estar desarrollando una acalasia de novo. Entonces, luego de la manometría e impedancia, esta clasificación de acalasia también podría ser, digamos, obtenida luego de esta evaluación, ¿no? No hemos tenido el resultado de la manometría más que la peristalsis. Bueno, los pacientes post bandas simulan mucho la acalasia y el término, ahí te voy a dar la razón, doctor, es una pseudoacalasia, porque si no saben diferenciarlo manométricamente, pero la causa es totalmente diferente y la diferencia que la acalasia no tiene remedio, se hace un procedimiento para que el paciente vacíe por gravedad. Aquí hay otra fisiopatología, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El diagnóstico manométrico fue pseudoacalasia. Buenas noches. ¿Sí? Ricardo Nazar de Bogotá. Indudablemente lo que yo veo, no solamente en la clínica, sino en la manometría que usted está mostrando ahí, es que hay una patología del peristaltismo esofágico y lo que no alcanzo a ver es en qué situaciones están las presiones del esfínter esofágico inferior. Okay. Sin embargo, eso es muy importante para tomar las decisiones. Igualmente, de acuerdo, para mí es una pseudoacalasia producida por la banda gástrica que, por decirlo en un término, a veces estomatiza o produce que el esófago se vuelva en un estómago o un almacén de comida en ciertos pacientes para poder comer de más. Entonces, indudablemente hay una patología del peristaltismo y del esfínter esofágico inferior, con lo cual entonces entraría en el manejo de un manejo de como si fuera una acalasia, un Dux-like acalasia, y entonces podría ir el tratamiento desde dilataciones hasta POEM, hasta miotomía de Heller. No recomendaría para nada el uso de Botox. Bueno, totalmente de acuerdo, doctor. Tiene peristalsis, no se ve
el esfínter esofágico inferior por la dilatación de ese nivel se pierde manométricamente y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, el punto, el paciente presentaba otras cosas que fue necesario meterlo, y entre ellos la angulación esofágica, y desde luego la unión estaba alta, entonces decidimos operarlo, y la doctora Miriam va a escribir los hallazgos. La gran cicatriz que había alrededor de la unión esófago-gástrica. Ahí va la cirugía. Ok. Entonces se decide el 2 de marzo del 2013 realizar pues una cirugía al paciente. Al momento de entrar se observa múltiples adherencias firmes pues incluso del pouch al estómago, al hígado, y pues el esófago adherido en múltiples localizaciones a los pilares. Se inicia con la disección de las adherencias, se desciende el esófago a la cavidad abdominal y bueno, se trata de quitar, o más bien se quita toda la cicatrización que está alrededor del esófago para poder descenderlo y verticalizarlo. Entonces se realiza una pues miotomía en el esófago, quitando toda la cicatrización que tiene alrededor para poder observar el paso adecuado. En este momento se le está realizando una endoscopía transoperatoria. En ese momento el endoscopista refiere que aún tiene un poco de dificultad para el paso del mismo endoscopio, por lo cual se continúa quitando la cicatrización y todo el proceso adherencial que tiene el esófago alrededor, hacia los pilares, en la parte posterior, pues digamos en el sitio donde estuvo la banda, ¿no? Podemos observar que no hay como tal una cápsula o un anillo, pero sí este proceso adherencial estaba simulando. Entonces se continúa la disección, se vuelve a pasar el endoscopio, refiere el endoscopista que mismo pasa de manera vertical, ya sin problemas, al terminar de hacer toda esta disección que ustedes están observando en este momento. Entonces, y se encuentra en el momento de la cirugía, y también durante la endoscopia ya se había reportado un divertículo esofágico, el cual se encuentra en la cirugía, y simplemente se plica. Entonces ahí podemos ver cómo está el esófago totalmente libre de estas adherencias, descendido en la cavidad esofágica, verticalizado, lo cual pues va a ayudar para que los alimentos pasen por gravedad. Se continúa aquí la disección total de estas adherencias firmes. Y bueno, aquí se observa el divertículo esofágico, el cual pues simplemente se aplica, no se hace ningún otro procedimiento. Aquí todavía el esófago tenía algunas adherencias hacia el pilar. Y en este momento aquí se realiza la segunda endoscopia transoperatoria, donde pues mencionan que el doctor endoscopista que el endoscopio pasa libremente ya vertical sin ningún problema, se observa el divertículo, simplemente se aplica, no se decide no realizar ningún grapeo ni nada por igual riesgo de volver a realizar o formarse adherencias. Se hace la prueba de pues neumática, no hay presencia de fuga. Y fue todo lo que se le realizó al paciente, quitarle pues todo ese proceso adherencial. Entonces se hace disección completa del esófago, se encuentra pues una fibrosis post retiro de banda, se desciende por completo la unión gastroesofágica a la cavidad abdominal, se hace la diverticulopexia, y como bien mencionaba el doctor, se hace el diagnóstico tanto manométricamente como de pseudoacalasia por banda gástrica, secundario a banda gástrica, y un divertículo esofágico por tracción. Se le realiza un trago hidrosoluble a las 24 horas, donde pues se ve perfectamente, como ya no se observa este esófago sacular y el paso adecuado del medio hidrosoluble. Una semana después de haber operado al paciente, el paciente acude a consulta con pérdida de 2 kilos. Recuerden que lo metimos con 82 kilos.
un IMC de 26.9, tolerando bien la vía oral, reiniciando la actividad física y se sugiere la suplementación proteica y multivitamínica y cita cada mes. Pues aquí damos fin a nuestro caso clínico y vamos a continuar con nuestra presentación del tema. Antes de pasar a la explicación de la patología, alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta. Pensamos que no es una patología frecuente y más como se presentó, que después del bypass es lo que llamó la atención, pero está abierto para una pequeña discusión antes de entrar al tema, que el doctor Adrián Martínez, fellow aquí de nosotros, va a hacer la presentación. Doctor, en el chat hay unas preguntas, no sé si quieran leerlas. ¿Dónde están? A ver, ¿qué dice la primera? Dice, ¿por qué no se consideró dilatación con balón de acalasia? Sería sobre la vía. Ajá. ¿Por qué no se hizo dilatación con balón? Y se conoció el IRP o las presiones distales. Eso me lo pues no se hizo no se hizo. Sí, se hizo la manometría, que fue el diagnóstico de acalasia. Miren. Buenas tardes, tengo una pregunta. Sí, adelante. Doctor Andrea, muy buenas tardes. ¿Por qué no se consideró a lo mejor un tratamiento endoscópico con una dilatación del área de estenosis? No solo era un área de estenosis, estaba el esófago, si ves, angulado, estaba la unión esofagástica, estaba en tórax, tenía un divertículo, entonces decidimos meterlo a cirugía para solventar todo y haciendo la endoscopía transoperatoria. El paciente ya estuvo una semana conmigo viniendo diario a consulta hasta que decidimos la cirugía. Entonces creo que la única manera, en nuestra opinión, era solventarlo y meterlo a cirugía con endoscopía transoperatoria, hasta que el mismo endoscopista me dijo, ya no tiene la angulación, la unión esofagástica está en abdomen, ya se hizo la diverticulopexia, o sea, solucionar todos los problemas que no nos dejaban tener un aclaramiento perfecto. ¿Ustedes sabían que tenía divertículo antes de la cirugía? No. Pensamos que el divertículo fue un hallazgo también endoscópico. Y pensamos que es un divertículo sin duda por tracción, por la fibrosis que tuvo alrededor del esófago distal. Doctor, el anillo fibroso que forma la banda, al momento de retirarla, ¿lo quitaron en ese momento o después? No, mira, cuando se retiró la banda y se hizo el bypass, se quitó el anillo, puesto que el paciente estuvo 4 meses después del retiro de la banda y bypass asintomático, tolerando dieta sólida. Después del 4º mes empezó con la intolerancia a los sólidos y después a los líquidos. Pienso que el paciente siguió con fibrosis, probablemente participó el bypass también, seguramente, pero esta sintomatología no la tuvo después de quitar la banda. Okay. Entonces es una rutina que quitamos la banda, la cicatriz de la banda, y es muy diferente esa cicatriz a lo que presentamos hoy de cómo estaba el área de la unión esofagástica. Entendamos que la unión esofagástica se altera el aclaramiento esofágico. Y la discusión fue aquí que algunas personas pensaron, como aquí en la sala, de que era la gastroyeyuno. La gastroyeyuno estaba intacta. Inclusive la primera endoscopía lo dilatan, y hablando con el endoscopista me dijo, la verdad no la meritaba. No era la gastroyeyuno, era el vaciamiento esofágico, era la pérdida del aclaramiento esofágico por pérdida de la motilidad, por angulación esofágica y por la cicatriz que tuvo alrededor de la unión esofagástica. No vi que le cerraran el hiato. ¿Sí lo cerramos el hiato, sí lo cerramos. Sí, sí, okay. Está cerrado. Sí. Vale, gracias. Doctor Chambe de los Mochis, quisiera hacer un comentario. Primero que nada, felicitarlos porque es un caso muy interesante. El tratamiento fue el adecuado. Sabemos los que hacemos endoscopía que no responden los pacientes ni siquiera con acalasia pura. Y cuando hay fibrosis posoperatoria, responden menos y hay mucho riesgo de perforación cuando se usan los balones de dilatación. De tal manera que el tratamiento quirúrgico es de primera elección, como en este caso se hizo. Los felicito y es lo que yo comentaba. Había que hacer una miotomía larga y quizás cerrar un poquito los pilares que se ven dilatados ahí en las fotos. Se cerraron los pilares y gracias por el comentario, Cham. Antes de entrar a cirugía lo discutimos en sesión, estuvo el endoscopista, todos conocen al doctor Junca que hace manometría de alta resolución que hace, y la decisión, él participó de decir
hay que operarlo y les voy a hacer la endoscopía transoperatoria hasta saber que el endoscopio pasa perfectamente sin ninguna dificultad, sin angulación del esófago y que la unión esofogástrica, por lo menos en la primera etapa, que vacíe por gravedad. Hay que saber que ahorita viene la discusión que las pseudoacalasias tienden a recuperarse, a diferencia de la acalasia, que es un problema de los plexos que no tienen recuperación. En esto de la banda, que es ahorita lo que nos va a hablar el doctor Adrián Martínez, hay recuperación por lo menos en la mayoría. Y vamos a escuchar al doctor Martínez y vamos a tener otra vez oportunidad de algunos comentarios. Bueno, buenas noches, me presento nuevamente. Yo soy el doctor Adrián Martínez y ahora vamos a ver el tema de pseudoacalasia en pacientes posoperados de banda gástrica. Hablando un poco de la banda, bueno, este procedimiento nació en 1993, fue aprobado por la FDA en el 2001. En nuestro paciente que se operó en el 2006, se estima que el 40% de los procedimientos bariátricos en Estados Unidos eran por banda gástrica. En el 2011, datos de la SMBS reporta que se realizaron 158,000 procedimientos bariátricos en Estados Unidos y de estos, en primer lugar, fue el bypass en GD-Rux con un 36.7%. En segundo lugar, la banda gástrica con un 35.4%. Y podemos ver cómo al paso de los años la banda gástrica ha caído en desuso. Los últimos datos de la ACMBS del 2019 reportan que en primer lugar está la manga gástrica con un 59%, el bypass en GD-Rux con un 17.8%, y vemos como la banda solo el 0.9% de los procedimientos realizados. A 9 años de su colocación, el 50% de las bandas se han retirado por dos razones, principalmente por una pérdida de peso menos de lo esperado o por complicaciones, sobre todo a largo plazo. Esta es una desventaja que tiene el procedimiento a diferencia de otros, que la pérdida de peso es menor y se acompaña de mayores complicaciones a largo plazo. Pseudoacalasia, bueno, esto se define como un trastorno de motilidad similar a la acalasia. Es decir, me van a compartir las mismas características, tanto clínicas, hallazgos radiológicos y manométricas que la acalasia. Fue descrito por primera vez en 1947 por Ogilvy con un paciente que tenía cáncer esofágico a nivel de la unión gastroesofágica, el cual infiltraba a la submucosa y simulaba también un paciente con acalasia. Se cree que el 3 y 4% de los pacientes con acalasia están mal diagnosticados y son en realidad una pseudoacalasia. Y de estos, la gran mayoría se van a deber a un proceso de una obstrucción mecánica, que ahorita vamos a ver las causas. La principal distinción de las pseudoacalasias es que es una patología reversible, es decir, una vez tratando esta obstrucción mecánica, el paciente va a remitir su sintomatología, a mejorar e incluso por manometría va a haber una mejoría significativa. A diferencia de la acalasia, que más bien es el tratamiento más paliativo para que pueda vaciar y alimentarse el paciente, pero no hay reversibilidad. En Gockel y colegas revisaron a 264 casos de pseudoacalasia entre 1968 y el 2002 y ellos encontraron que la principal causa fue una enfermedad maligna de un cáncer primario de esófago a nivel de la unión gastroesofágica con un 53.9%. En segundo lugar, con un cáncer secundario también en la misma zona con un 14.9%. Y con lo que nos compete a cirugía, ellos encontraron que complicaciones de procedimientos quirúrgicos de esófago distal o estómago proximal, ellos encontraron el 11.9% de las causas. El principal síntoma de un paciente con pseudoacalasia va a ser disfagia. También se puede ver acompañado de regurgitación, pérdida de peso, dispepsia, dolor retroesternal, incluso tos crónica. El endoscopista, como fue en este caso, nos puede reportar una dificultad para pasar el endoscopio a través de la unión gastroesofágica e incluso en algunos casos es imposible pasar a través de ella. La banda gástrica se considera un factor de riesgo independiente para pseudoacalasia. En un estudio realizado en el 2008, donde se revisaron a 121 pacientes posoperados de banda gástrica, desarrollaron dilatación esofágica, es decir, un diámetro mayor a 3.5 centímetros en 14% de los pacientes, y estos tenían síntomas asociados de acalasia, principalmente disfagia y vómitos. Se piensa que la presión del esfínter esofágico inferior, tanto la basal como la residual, van a estar aumentadas posterior a un paciente que se opera de banda gástrica. Al ser un procedimiento restrictivo a la banda, se piensa que existe mayor presión del esfínter esofágico inferior. Esta resistencia alta va a estar causada por la banda, y lo que nos va a reportar la manometría es que existe un área de alta presión a nivel de la unión gastroesofágica, y esto como consecuencia va a producir un debilitamiento progresivo de la musculatura del esófago. La inflamación o el anillo fibrótico, la cápsula que se forma por la banda,
también puede hacer daño a la fibrosis y daño neuromuscular a la musculatura del esófago. Y la manometría nos va, como había mencionado, reportar que existe una zona de alta presión a nivel de la unión gastroesofágica. Sin embargo, esta no nos va a definir si es secundaria a la banda gástrica o a un esfínter esofágico inferior hipertenso. En otro estudio retrospectivo realizado en Francia, donde se revisaron 359 pacientes con banda gástrica, Gold se encontró que 11 pacientes, es decir, el 3% de ellos desarrollaron criterios de acalasia por manometría. Los 11 pacientes presentaban aperistalsis y de estos, más del 50%, 6 de 11 pacientes presentaron daño en la relajación del esfínter esofágico inferior. 8 pacientes ameritaron el retiro de la banda porque presentaban intolerancia levoreal y se vio que hubo una mejoría en cuanto a la sintomatología. En otro estudio también de imagenología, Weisner revisó a 120 pacientes postoperados de banda gástrica y él encontró que al año 8% de ellos desarrollaron dilatación esofágica o del pouch gástrico. Sin embargo, no se realizaron estudios manométricos. Es importante recalcar que con el desajuste de la banda se va a producir una normalidad en el diámetro del esófago en la mayoría de los casos. Bueno, como hemos visto, la mayoría de los estudios radiológicos han reportado desarrollo de dilatación esofágica en pacientes con banda gástrica, pero son pocos los estudios en ese entonces que habían usado la manometría. Este fue un estudio realizado en el 2011 por Abraham Camp usando la manometría convencional, donde ellos buscaban demostrar una reversibilidad potencial a los pacientes con pseudoacalasia que han tenido una banda gástrica. Ellos reportaron la experiencia de 6 pacientes a los cuales se les fue referido en un hospital, en un centro de especialidad de enfermedades esofágicas. Los pacientes fueron enviados por aperistalsis y dilatación esofágica. Ellos querían demostrar los hallazgos por manometría y la terapia que le dieron, si fue resuelta o no, por lo que llegó el paciente. Entonces fueron 6 pacientes los que enviaron. La mayoría de los pacientes se les había colocado la banda gástrica 3 o 4 años antes de ser enviados. Todos los pacientes estaban sintomáticas, principalmente tenían disfagia, regurgitación, algunos tenían pérdida de peso y tos crónica. Podemos ver cómo al momento de ser enviados, esta es la manometría convencional, todos los pacientes tenían aperistalsis completamente, y lo que ellos hicieron en la intervención, de 6 pacientes a 5, se les hizo el desajuste de la banda. Únicamente uno hubo necesidad de retirar de la banda. ¿Por qué? Porque este paciente, cuando ya fue referido a este hospital, ya le habían desajustado la banda y continúa con sintomatología. Entonces les hacen la intervención y posteriormente les hacen una manometría de control. Y podemos ver que, por ejemplo, el paciente 1, el paciente 4, el cual se le hicieron desajuste de la banda, hubo un aumento significativo en la peristalsis. En el paciente 2 también, que fue el único que se le retiró la banda, 7 de 12 ondas peristálticas normales, y el paciente 6 no se le realizó manometría de control. Cabe mencionar que a los 6 pacientes su sintomatología remitió con la terapia realizada, y vemos que la mayoría únicamente con el desajuste de la banda fue suficiente. Entonces, pacientes con disfagia postbanda y esófago dilatado, siempre sospechar que existe un efecto obstructivo de la banda. En el presente estudio se demostró que existe reversibilidad de los síntomas posterior al desajuste de la banda. La mayoría nos van a responder con esa terapia. Y también va a haber mejoría en cuanto a los resultados manométricos con el desajuste o el retiro de la banda. Esto es lo que, por eso no se le considera una acalasia verdadera, más bien una pseudoacalasia reversible, que es reducida únicamente con el desajuste de la banda o en algunos casos el retiro de esta. Este es un estudio más actual realizado en el 2021, donde buscaban comparar hallazgos ya de manometría de alta resolución en pacientes con banda gástrica y en pacientes sanos. Entonces ellos dividieron 2 grupos de 10 personas cada uno, sujetos sanos y pacientes a los que se les colocó la banda gástrica entre el 2010 y el 2016. Podemos ver que ambos grupos, bueno, fueron 10 personas cada grupo, y en la edad se mantuvieron igual, aproximadamente, grupo de banda gástrica 43 años, grupo sin banda gástrica 41 años, y vemos que en el IMC se hubo una diferencia significativa en el grupo de la banda gástrica con un IMC de 44 y sin banda gástrica un IMC de 29.3. Ellos usaron la clasificación de Chicago, que es una clasificación que cuenta exclusivamente la motilidad del cuerpo esofágico distal y la unión gastroesofágica. Cabe recalcar que la manometría de alta resolución es el método diagnóstico para los trastornos de motilidad. Entonces, en base a los hallazgos de esta manometría, ellos dividen los trastornos de motilidad en 3 grupos. Desórdenes con obstrucción de salida de la unión gastroesofágica. Aquí va incluido la acalasia tipo 1, 2 y 3. Desórdenes mayores, esto viene incluido el esófago de Jack Hammer y el esófago
peristáltico difuso y desórdenes menores, que es un esófago con hipomotilidad. Entonces podemos ver que el grupo de pacientes sin banda, los 10 pacientes, el 100% de la muestra fueron normales, una clasificación normal. Y 4 de los pacientes, es decir, el 40% de los pacientes con banda, tuvieron desórdenes de la obstrucción de la unión esófago-gástrica. Aquí, como les comento, incluye la acalasia. Y también vale la pena mencionar que el grupo de la banda gástrica manejaron valores mayores en cuanto a la presión del esfínter esofágico inferior. También manejaban presiones menores en cuanto a la motilidad esofágica. Y también se evidenció un daño en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, bueno, los efectos en la motilidad esofágica han sido pobremente estudiados. Son poco los estudios de manometría de alta resolución que han usado esta herramienta para valorar los resultados de motilidad esofágica a largo plazo. La manometría de alta resolución es el estándar de oro para los trastornos de motilidad esofágicos. Y además, en este caso, pudimos ver que 40% de los pacientes con banda gástrica mostraron un trastorno de obstrucción de salida en la unión gastroesofágica. La banda gástrica ha perdido popularidad debido a sus limitaciones, principalmente la pérdida de peso, que es menor en comparación de otros procedimientos, y complicaciones a largo plazo. Puede provocar la banda gástrica un síndrome de pseudoacalasia estimado en el 3% de los casos, y los síntomas son principalmente disfagia, regurgitación, pérdida de peso. Aunque el trastorno es potencialmente reversible, la clave siempre va a ser el reconocimiento temprano para evitar secuelas a largo plazo. Como comentaba, la manometría de alta resolución es el estándar de oro para el diagnóstico de estos pacientes, y como vimos, la mayoría de los pacientes con el desajuste de la banda van a mejorar clínicamente. Los síntomas, la mayoría van a remitir con el desajuste, y en algunos otros va a ser necesario un porcentaje menor, el 10-15%, el retiro de la banda. Muchas gracias. Tenemos oportunidad todavía para algunas preguntas. Quiero decirles que en la época que operamos muy frecuente la banda gástrica, tuvimos pacientes con dilatación, y lo que aprendimos que en días el esófago vuelve a la normalidad, en días, no necesitamos semanas. Entonces fuimos aprendiendo que la dilatación esofágica se hicieron en nuestro grupo muy pocas manometrías a este grupo de pacientes. Hay alguien que refería que se debería hacer manometría a todo el mundo, prácticamente es imposible. Acuérdense que conforme se tiene más edad, ya hay trastornos propios manométricos conforme se tiene más edad. Entonces eso podría ser una contraindicación que tuviera trastornos de motilidad esofágica. Pero es un caso interesante, a todo mundo puede presentar y tenemos que dar con el diagnóstico y solucionarlo. Aquí lo que llamó la atención, que después del bypass, 4 meses después, empieza con la sintomatología. Me gustaría escuchar sus comentarios y sus preguntas, que todavía tenemos probablemente unos 15 minutos. Nadie pregunta. El doctor Ureña tiene levantado la mano. Adelante, doctor Ureña. ¿Qué tal, doctor? Pues primero que nada felicitarles por el caso. La verdad es que muy interesante, y sí es algo que se debe tomar en cuenta. Sí quisiera saber si hay alguien más en el foro, aparte del doctor Champ, que tengan experiencia en esto, en la parte del tratamiento endoscópico. Aquí la pregunta digo, sí, ya es un paciente que tiene múltiples intervenciones, que ya están muy maltratados los tejidos. Riesgo-beneficio, ¿con qué tipo de procedimiento hay más posibilidad de perforación? ¿Con terapias endoscópicas o con una reintervención quirúrgica? Muchas gracias. No sé quién podría contestar. Yo no soy endoscopista. Desde luego, si ven este caso, lo operamos por primera vez en el 2006 y el bypass creo que fue en el 2012. En 10 años ha evolucionado mucho la endoscopía. En 10 años hay gente que en casos de pseudoacalasia les ha hecho un POEM endoscópico con buenos resultados. Y el doctor Horgan mostró que el 1% de los pacientes que sometíamos a procedimientos quirúrgicos podrían tener acalasia, pero asintomáticos también en su primera fase. Entonces, se tienen más trastornos de la motilidad el paciente convencional de lo que pensamos, y que se puede manifestar cuando se hace un procedimiento de cualquier tipo de este tipo, donde se va a trabajar en la unión esofagástrica. Pero yo creo que en 10 años que
le hicimos esta cirugía al paciente. La endoscopía ha evolucionado tremendamente y yo creo que siempre hay que ir de lo menos invasivo a lo invasivo. Muchas Doctor, yo gracias. quisiera Felicidades por el comentar, caso. nuevamente felicitarlos y comentar, bueno, es una pregunta por falta de experiencia bariátrica. Quisiera yo saber si este paciente conservara su IMC, aunque ya sabemos que el IMC no es definitivo para definir qué paciente requiere cirugía. Pero si el paciente continuara con IMC arriba de 40, arriba de 45, ¿cabría la posibilidad de hacerle algún procedimiento bariátrico en estas circunstancias? Bueno, ya sabemos que aquí tenía 80 y tantos kilos, pero si el paciente fuera un paciente con IMC muy alto, él está aquí casi con el IMC prácticamente normal, tiene 80 y tantos kilos. Pero ¿qué tal si el paciente continuara con 115 kilos, 120 kilos? ¿Cabría la posibilidad de todavía de hacer una revisión y convertir o hacer otro procedimiento bariátrico? Aquí el punto que sabemos que los procedimientos que tienen éxito a más largo plazo es hacerle algo malabsortivo, que no tendría ninguna relación con la unión esofogástrica. Aquí hay un punto, pero aquí era solucionar la unión esofogástrica y puedes hacerle lo que quieras. El paciente en la primera etapa con la banda le fue bien, reganó peso y empezó con reflujo. Fue el motivo de hacerle un bypass para mejorar el peso y quitarle el reflujo. Aquí ese es el punto. Todos sabemos que la única opción en estos casos es el bypass gástrico por el reflujo. Y la sorpresa fue que después del bypass, 4 o 6 meses después, se empezó con la sintomatología de la unión esofogástrica. Esa es la sorpresa que tuvimos. Entonces, te puedo decir, Cham, que si tú solucionas el problema de arriba, tú le puedes hacer cualquier procedimiento malabsortivo al paciente el que quieras. El que quieras le puedes hacer. Gracias. ¿Alguien más si tiene un comentario, una pregunta? Veo muchos médicos que están viendo aquí el webinar y pues o ya se lo saben todo o todo está bien. Saludos, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá estoy. Adelante, José. Mira, tú tienes mucha experiencia en bandas, de eso no tengo discusión. Tú haces endoscopía y seguramente te topaste con un paciente con características similares. De eso no tengo duda porque nos tocó trabajar juntos en la primera etapa y que fuimos aprendiendo todo lo bueno y todo lo malo de la banda. Lo vivimos juntos y juntos también cambiamos a otros procedimientos. Exacto. Es raro el caso que presentaste, pero siempre tiene uno que tenerlo en mente. Yo creo que a mí también ya me tocaron algunos. Generalmente cuando ves el esófago así todo tortuoso y te lo describen como sigmoideo, ahí los endoscopistas y todo, la fibrosis y todo lo que sucede arriba es un punto de alarma. Yo creo que tú haces eso fácilmente, metes y disecas el esófago, lo bajas, etcétera. Pero lo que llama la atención es que en 4 meses se volvió a formar todo el tejido fibroso ahí, lo twistó, lo torció, hizo todo lo que quedó. La importancia de la segunda endoscopía que presentaste te aclara que no es mecánico, ¿verdad? Que bueno, sí fue mecánico, pero no fue mecánico de lo que estamos acostumbrados a ver, las estenosis de las gastroyeyunos, etcétera, etcétera. Entonces el caso está muy interesante porque nos recuerda cosas que a lo mejor ya se nos había olvidado, que tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de los pacientes. Y las manometrías en los pacientes con posbanda después de mucho tiempo, más edad y todo lo que pasa, muchas veces no son tan precisas como quisiéramos que fueran, ¿verdad? Entonces, estuvo bien la decisión y te salió todo, ¿eh? Muy bien. Felicidades. Sí, quiero decirte que la decisión fue difícil porque el paciente lo tenía, doctor, sigo igual. Y cuando llega la primera endoscopía, sigo igual, doctor. Y le hablé a Juncua, mira, Juncua, te lo envié para que me lo solucionaras. Ya le cobraste muy caro y ahí te va de regreso. Y me dijo, no le voy a cobrar, le voy a hacer todo, me dijo. Y ya me explicó bien lo que encontró junto con la manometría. Y los mismos fellows me decían que había que cambiar la gastroyeyuno y no tiene nada que ver la gastroyeyuno. Eso era una confusión. Todo estaba en el aclaramiento esofágico y la obstrucción distal del esófago, que esto confunde, y los tragos también pueden confundir.
Los tragos confunden mucho, porque yo el primer trago que vi, pues, pensé en una estenosis, ¿verdad? Sí, nomás de verlo. Sí. Entonces, creo que meter a sesión estos pacientes donde todos opinan para dar una solución de lo mejor, la decisión de uno solo puede ser mucho más difícil. Entonces, trabajar con grupo multidisciplinario, que cada quien pueda aportar algo, eso es muy bueno. Es una patología poco frecuente, en la mayoría es muy fácil de manejar porque puede solucionarse con un desajuste en la mayoría de las veces, pero tener problemas de que la fibrosis periesofágica y la dismotilidad te produzca todo esto, entonces fue una decisión difícil. Yo y veo que no hay endoscopistas que se dediquen a ellos, pero en 10 años, que fue la cirugía de la última que le hicimos, seguramente los endoscopistas lo manejan mucho mejor y claro, se reporta en la literatura para pacientes que les hacen POEM. Se reporta en la literatura. Sabemos que es un procedimiento relativamente nuevo. No todo el mundo lo hace en la República Mexicana y no todo el mundo tiene resultados favorables porque los que hacen POEM, la presencia de reflujo post la endoscopía y hacer la miotomía es más del 30%, que es otro problema que puede traer. Aquí tuvimos la oportunidad de bajar el esófago, cerrar pilares. Bueno, estábamos muy contentos porque yo lo que no quería era perforar. Ese era el punto. Era perforar. Hicimos varias pruebas con la endoscopía transoperatoria y afortunadamente nos fue bien. Es un caso que nos deja mucha enseñanza. Sí, la otra cosa que tenemos que recordar es que a veces no tenemos que pedir tantos y tantos estudios como fueron sugeridos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a Junca ya no se le vuelve a pasar una. Yo creo que fue la primera que le tocó y de aquí en adelante le va a atinar. Entonces, esa es la gran la enseñanza, ¿verdad? Para todos y nosotros también como cirujanos, pues era el reto, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? El paciente se está quejando, y digo, pues lo voy a volver a operar y pedí, Junca, tienes que estar conmigo en el transoperatorio y ayudarme con las endoscopías. Sí, porque la primera reacción de nosotros es meterlo y rehacerle la gastro de ayuno. Sí, entonces ahí hay que tener paciencia, pero sí, está interesante, muy interesante. Deja mucha enseñanza y recordatorio. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Sobre la cirugía del divertículo esofágico, ¿pudiera platicarnos un poquito más cómo fue su manejo quirúrgico? ¿Hacia dónde lo fijó? ¿Si se resecó? No lo resecamos porque no quise ni engrapar un divertículo muy pequeño de menos de 1 centímetro. Si es una diverticulopexia, ahí se ve la cirugía como con Prolene lo adherí a la pared esofágica, nada más. Y creo que no hubo necesidad más. Lo opinamos durante la cirugía y con el doctor Junca y no hubo problema. No era un divertículo, es un divertículo por tracción, por la fibrosis, pero que prácticamente no nos estaba dando ningún problema. No sé si te contesté la pregunta, doctora. Hola, doctor, buenas tardes. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Quién? En lo posterior tuvo mayor contacto con el paciente aquí. Sí. Estábamos discutiendo. Hasta lo vi después de un año. Es interesante Mira. Ajá, que es interesante el hecho de que, bueno, se trata de una pseudoacalasia que, pues a lo mejor en primera instancia estuvo favorecido, desencadenada por la presencia de la banda, pero realmente al momento que el paciente desarrolla la clínica, pues ya no tenía la banda, ya se había retirado el anillo fibroso. Entonces, como que aquí influye mucho pues la cicatrización propia de esta persona, ¿no? Entonces, se hizo la disección, se liberaron los tejidos, pero pues no está exento de que eventualmente por su propia cicatrización vuelva a desarrollar un problema, ¿no? Mira, si te das cuenta, era un paciente cautivo. Si te das cuenta de la banda que lo operamos en el 2006, todo el seguimiento de ajustes que venía a consulta, era un paciente de los que quisiéramos tener. Y desde luego, en cuanto lo operamos, en cuanto despertó el paciente, dijo, puedo pasar saliva perfectamente. Era un dato clínico importante. Ya este paciente lo vimos 1 o 2 años después, todavía cuando lo veía la doctora Cleisa, que ella le llevaba el control con el InBody y nos pone todos los datos, cómo está músculo, cómo está grasa, cómo está la pérdida de exceso de peso, cómo va. Si ves del 2006 hasta el 2012 que lo operamos, todas las veces que iba a consulta, siguió un paciente cautivo, era un paciente atlético después que, así como José se fue a Sudamérica a pasar, se fue hasta Argentina en motocicleta,
pues ser un paciente ejemplo de seguimiento. De seguimiento, te voy a ser honesto, si ves está lleno de consultas y consultas que venía con nosotros. Por lo menos 2 años después ya no tuvo nada. Buenas noches, Doc. Gracias. Diana de Perú. Una consulta. ¿A la paciente se le llevó a realizar algún control de manometría en el postoperatorio? No, ya no, ya no. Te voy a ser honesto, con la clínica nos quedamos muy satisfechos. Nos quedamos muy satisfechos que ya no tenían ningún dato. Hubiera sido muy interesante tener una manometría y compararla, porque lo que está reportado en la bibliografía, que la mayoría de estos pacientes tienden a recuperar el peristalsis, tienden a recuperar, o sea, por eso se llama pseudoacalasia. Y el dato claro es la clínica, que el paciente ya puede comer perfectamente. Pero tú tienes razón, hubiera sido muy interesante tener una manometría y compararla. Exacto. Como dicen, es una pseudoacalasia, nosotros también lo llamábamos como una acalasia incipiente o camino a la acalasia, porque el IRP está incrementado, pero todavía las degluciones, es decir, la motilidad del esófago, se encontraba conservada, que muchas veces ya se altera y dar los casos pues, posteriormente de acalasia tipo 2 y tipo 1 cuando ya pierden la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que podría ser una posibilidad como control también para que quede, ¿no? Como la paciente, No, sería ideal. Que todavía... Aunque ya con la clínica el paciente comiendo, ya el paciente no está muy de acuerdo y se hacer una manometría, que a nadie le gusta que le pase una sonda por la nariz. Pero eso sería lo ideal, tener el control y compararlo. Pero si clínicamente el paciente está bien, yo creo que todos nos decimos, pues no tengo nada que estudiar. Perfecto, muchas gracias. Y acuérdate que todo esto es donde se puede hacer un poquito más y los reportes son en instituciones, donde el paciente ya no va a pagar nada, que es otro factor que puede influir, ¿no? Porque todos estos estudios cuestan al paciente, pues llevarlo hasta cirugía y eso es un costo alto. Sí, muchas gracias por el caso, un caso muy interesante. Yo veo que ante la eventualidad del uso de la banda, varios tuvimos casos con trastornos de la motricidad esofágica y sobre todo con disfunción o alteración del esfínter esofágico inferior, en este caso asociado también a varias adherencias fibróticas, creando incluso el divertículo por tracción. Me parece que fue un caso que definitivamente fue bien manejado. Yo no me arrepiento de que hayan hecho ustedes todos los estudios que hicieron. Me parece que es una historia de un paciente con una disfagia que inicialmente por lógica se pensó que podría ser la gastroyeyuno, se resolvió el caso de la gastroyeyuno, continuó los datos clínicos de una disfagia, por ende tocaba hacer los estudios del funcionamiento esofágico y entonces estoy totalmente de acuerdo en que se haya hecho una manometría. Incluso, sí, estoy de acuerdo que si hubieran hecho una impedanciometría también se los hubiera valido. Estoy totalmente de acuerdo con eso, el esofograma también. Interesantísimo, porque estoy de acuerdo con el doctor, el endoscopista, que dice que dentro de los estudios manométricos de pacientes que tienen bandas gástricas, el esfínter esofágico probablemente se disuelve. Y yo pregunté que dónde estaba el esfínter, los datos del esfínter esofágico, era precisamente por eso. A mí me parece que hay una frase que Natán conoce muy bien, que es de nuestro sitio de donde nos formamos, que ante el éxito no hay discusión. Y definitivamente esto es muy válido, es un caso muy bonito, creo que fue la mejor solución. El realizar un POEM en este caso con tanta fibrosis hubiera habido muy seguramente una perforación fácilmente que conllevaría a tener que hacer una cirugía de urgencia en el mismo momento. Es decir, la dilatación en estos casos donde había demasiada tracción, el divertículo demostró, y la angulación del mismo esófago por misma dilatación, evidentemente no iba a funcionar. O sea que lo que hicieron estuvo muy bien, me gustó mucho el caso y muchísimas gracias. No, gracias a ti, doctor, por los comentarios y con todos los comentarios todos aprendemos y
Este tuvo un final feliz, pero pues hay que presentar lo bueno y lo malo. Es un caso poco frecuente, interesante y que, pues como tú dices, todo salió bien, afortunadamente, y quería exponérselos porque cómo lo fuimos llevando, y creo que todos podemos aprender de este caso. ¿Cómo está? Muy buena tarde, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo está? Doc, me queda una duda. Si es que en la época actual, si usted hubiese recibido este caso, ¿cómo lo hubiese manejado? ¿Usted se hubiese decantado por hacer un POEM o un tratamiento mínimamente invasivo, o hubiese continuado o hubiese conservado la expectativa quirúrgica, la conducta quirúrgica, como fue el caso? Creo que son casos que tenemos que meter a sesión donde participe el endoscopista y un endoscopista actualizado. ¿Qué le puede ofrecer él? ¿Qué riesgos puede tener? Porque nosotros como cirujanos pues sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Entonces la decisión aquí fue mixta, endoscopía transoperatoria para que nos vaya ayudando, y la cirugía. No sé, todavía me quedaría duda si este paciente se pudo haber resuelto en este momento por endoscopía también. Entonces, hay riesgos también con la endoscopía, y lo que no queremos es tener un procedimiento endoscópico y tener que ir a la cavidad abdominal a resolver una complicación. Entonces, creo que sería un caso que tendríamos que discutir con el endoscopista actualizado, que el doctor Juncua, sin duda todos lo conocen, es actualizado, y ver si cambió de opinión. Le comenté que iba a presentar este caso y sacó su archivo a ver la manometría y fue y me dijo, no veo el esfínter por la dilatación esofágica del tercio inferior, por eso está oculta, pero está muy obvio. Se acordó perfectamente del caso, lo saqué de mi archivo porque dije, voy a presentar algo que no hemos presentado en el colegio, y creo que acertamos porque todos aprendemos de él. Yo sigo viendo pacientes con banda, opero unas 2, 3 bandas al año. No estoy peleado con la banda, creo que tiene sus indicaciones, pero todos abusamos del procedimiento de la banda, como ahorita todos abusamos de la manga gástrica también. Entonces, el tiempo va poniendo en su lugar a todo mundo, a todos los procedimientos. Y si hablamos del bypass, es una desgracia, pero la realidad que en Estados Unidos no llega ni al 18%, donde se hacía el 80% de bypasses. Y algo que yo quiero comentar, cuando hablamos del bypass, que es lo mejor del mundo, el bypass es muy diferente al que operamos en el 2000, al que operamos en el 2010. El bypass también ha tenido que evolucionar para tener buenos resultados. No es el bypass de antes. Todos los procedimientos tienen que evolucionar. Entonces, no hay ningún procedimiento ideal para los pacientes. No hay ninguno. Y si me preguntaría qué opino la banda, bien seleccionado, creo que tenemos pacientes que les puede ir muy bien. ¿Alguien más si quiere hacer un comentario? Si no, quiero darle las gracias a la doctora Miriam Gil, que trabajaron en este caso unas semanas en cuanto me avisaron que nos tocaban nosotros, y al doctor Adrián Martínez, que se pudieron a trabajar y nos dieron mucha enseñanza en relación qué hay escrito de esto, que hay muy poco y se tiene un poco de conocimiento, pero y más que ahorita no se ponen tantas bandas. Seguramente en Estados Unidos estábamos sacando de 225,000, que fue antes de la pandemia, y si se ponía el 1.5%, pues estamos hablando de un buen número. Y hay centros de que se dedican a pura banda, y si ven sus resultados, son buenos. Es gente que se dedica a pura banda. Entonces, todas las bandas que se operan en Estados Unidos se lo mandan a ciertos grupos nada más. Entonces, ya no tenemos, la mayoría de las veces que nos llega con bandas es para retirarlas. Todavía aquí sigo ajustando pacientes con banda, que son excepcionales, pero nos siguen llegando pacientes de 10, de 15 y hasta de 20 años tengo pacientes operados de banda. Entonces, es un procedimiento que cada vez se hace menos porque hay cosas mejores y tenemos que ir evolucionando a lo mejor. Vuelvo a decir, el bypass que hacemos ahorita es diferente al que hacíamos hace años. Entonces, también ha ido evolucionando. Si no, todos los procedimientos se van quedando. Sí, pues quiero agradecerle al colegio, a toda la mesa directiva, a Flor y a ti, José, por la invitación, y pues siempre que estamos en contacto, y pues de esto en beneficio de todos los fellows. Ya nosotros aprendemos pocos, alguien me dijo. Así es, así es. La doctora Lisbeth tiene algún comentario ya para cerrar el caso. Ya,
Con esto entonces daríamos fin a la sesión, nada más para recordarle a los fellows de que ya abrí la segunda parte del examen con el mismo nombre de la sala, que es CMCOEM 1804-2022, y ya nada más lo voy a dejar habilitado como 1 hora para que lo respondan. No olviden poner su nombre y la sede a la que pertenecen. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Corbalá. Excelente caso como siempre, excelente presentación por parte de sus fellows, excelente preparación del tema. Y bueno, pues muchas gracias por todo esto y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Si no hay nada más que comentar, entonces para dar ya fin a la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.